Desde que empezó el culto, el Señor está hablando en este lugar. Así es. Hubo un momento en que doña Marta estaba hablando y yo casi le digo, doña Marta, no siga hablando porque de lo que está hablando es lo que el Señor esta mañana nos quiere hablar. Hace mucho tiempo ha sido una experiencia muy hermosa. El Señor ha venido hablando y no sé si se han dado cuenta, viene coordinando todo lo que se hace, todo lo que se habla desde este altar y la prédica también como uno solo. Eso es confirmación del Señor. Y el Señor le quiere hablar esta mañana no solo a una persona, sino a su pueblo. Porque la palabra no deja de ser nunca. Y cuando don Carlos habló y confirmó esa palabra, todavía fue mayor confirmación, porque la prédica que yo les traigo hoy habla sobre el temor. Así es que está don Carlos requete confirmado que el Señor nos quiere hablar a todos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos esta mañana por el privilegio que tú nos das de estar en este lugar. Tú nos convocaste, Padre, esta mañana a este lugar, Señor, a tu pueblo, a Siloé, a las personas que tú has enviado, a los hermanos hasta este lugar para escuchar tu palabra, para alabar, para adorar, para glorificar tu nombre. Señor, esta mañana recibe tú toda gloria, toda exaltación y toda alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Como les decía, hermanos, la prédica se titula El temor. ¿Qué es el temor? En el diccionario bíblico, si lo buscamos en el Unilit, la palabra temor dice, se puede referir al miedo o a la anticipación de un mal que se ve venir. También se usa para señalar una actitud de reverencia y respeto, como por ejemplo cuando vemos que dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Uno de esos ejemplos está en el Salmo 112, versículo 11. Pero hoy no vamos a hablar del temor reverente. Hoy vamos a hablar al temor, al que genera espanto, al que genera miedo, al que genera temblor y terror. Ese tipo de temor en el cual el pueblo de Dios no estamos exentos. Y esto es una artimaña del enemigo. Vamos, hermanos, a Mateo, capítulo 14, versículo 23. Gloria a ti, Señor. Mateo, capítulo 14, versículo 23. ¿Lo tienen? Dice la palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte para orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces, ¿de qué dice? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero en el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, otra vez que tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria a Dios por su palabra. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo aquí y qué es lo que acababan de ver los apóstoles? Ellos venían de ver el milagro de la alimentación a los 5,000. ¿Cómo no iban a saber quién era su maestro? Venían de ver cómo el Señor con unos panes le dio alimento a 5,000. Y cómo vemos que en este versículo ellos dicen: verdaderamente eres el Hijo de Dios. En nuestra vida, hermanos, hay muchas cosas que pueden generar miedo también. Hasta los hombres más valientes de la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, experimentaron el miedo o el temor. El enemigo ha querido paralizarnos a través del miedo, porque ha sido un arma que le ha dado mucho resultado. Hermanos, y hablamos no solo de la parte de guerra espiritual. Muchas veces tenemos guerra y peleamos contra algo que sucede y no sabemos cuál es la puerta que está abierta. Pues tan sencillo, hermanos, como que el enemigo ve una pequeña endijita y por ahí se mete. Y muchas veces podemos estar muy firmes en la palabra, pero tenemos temor. Vamos a seguir adelante. El enemigo ha logrado paralizar a hombres y mujeres de Dios. Él actúa en nuestras emociones, logrando paralizar nuestro camino. ¿En qué paraliza el Señor nuestro camino? En lo físico y en lo espiritual. ¿Por qué en lo físico? Porque en lo físico hay muchas metas y muchas cosas que nosotros hemos querido lograr. Pero el enemigo viene y te mete temor, te siembra temor. Y hay mucha gente que tal vez tuvo proyectos y cosas grandes que quisieron alcanzar y el miedo los paralizó y no lograron salir adelante porque escucharon ese espíritu de temor, porque el temor es un espíritu. Pero también en lo espiritual. ¿Por qué? Porque en lo espiritual a veces el Señor nos dice o nos habla cuando queremos servirle a Dios y el miedo nos paraliza. Si el Señor nos dice: ve y háblale a tal persona y llévale mi palabra y háblale de mí, y tal vez dentro de nosotros hay miedo y temor, quedamos paralizados. Entonces, el temor nos paraliza. El temor nos roba lo que Dios nos ha dado. El temor hace que nosotros, como hombres y mujeres, no podamos ser efectivos en el mundo físico, porque no podemos desarrollar nuestras capacidades por temor, y en el mundo espiritual, porque nos roba el encargo que Él nos ha dado a nosotros. El espíritu de temor nos hace esclavos. Hermanos, el temor nos esclaviza. Nos hace esclavos de nuestras emociones y nuestras áreas débiles en nuestra vida, provocando que nuestro caminar se vea detenido para alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Vean qué tremendo. El espíritu de temor nos esclaviza a nuestras emociones. Y si hay algo que al enemigo le encanta, es actuar en nuestras emociones, porque andamos entonces como el sub y baja. Hoy estamos arriba, otro día estamos abajo, otro día más abajo, otro día más arriba, porque no andamos por la palabra, andamos por emociones. Si analizamos un poco el pasaje que acabamos de mencionar, vamos a hablar de varios puntos. Los apóstoles, como hablábamos, acababan de ver el milagro de la alimentación de los 5,000. No tenían miedo, ¿verdad? En ese momento ellos no tenían miedo porque estaban ¿con quién? Con Jesús. Viendo la gloria de Dios. Viendo su gloria, como dice doña Marta. Ustedes no sé si pueden proyectarse un poquito a esa escena. Solo me imagino, ¿saben?, lo felices y gozosos que podían estar los apóstoles en ese momento. Su maestro acababa de agarrar y de darle alimento a 5,000 personas.
estaban viendo en primera fila la gloria de Dios, el poder de Dios. Estaban viendo quién era Jesús. Y ellos estaban gozosos, estaban felices. Pero Jesús los mandó y se fueron para que pasaran, dice la palabra, al otro lado. Pero Jesús no fue con ellos. Jesús se quedó orando. Mientras tanto Jesús estaba orando, los apóstoles tenían una gran lucha, enfrentando en un momento estaban aquí y de momento pasaron a otro estado en cuestión de unas horas. ¿Les suena conocido? Sí. Esa es nuestra vida cristiana. Hoy estamos firmes en este momento y tal vez dentro de una hora o 2 horas o unos minutos, ni siquiera pongámosle horas, hay una guerra espiritual y se nos vino abajo todo lo que acabamos de conquistar. Se nos hunde. Mientras tanto Jesús estaba orando, ellos estaban enfrentando una gran lucha y vieron cómo en el mar se levantaban las olas grandes que amenazaban con derribarlos y hundir su barca. Mi hermano, ¿cuál es la tormenta que estás pasando hoy? Como los apóstoles, las olas gigantes amenazaban con derribarlos. Ellos iban en su mente a morir ahí. El enemigo te presenta en este momento una tormenta y le pedimos a Dios y le rogamos a Dios que esté con nosotros porque tenemos miedo. Así como Pedro le pidió que lo dejara ir con él. Hermanos, a pesar de las grandes olas, a pesar del miedo, a pesar de lo que ellos habían visto, de la gloria de Dios, en unos segundos tuvieron miedo porque no estaban Jesús con ellos. Entonces Pedro, ¿cuántos de nosotros nos identificamos con Pedro? Yo me identifico con Pedro. Pedro tuvo miedo. Pedro en ese momento tenía miedo. Pero ¿qué hizo Pedro? En medio de su temor, en medio del miedo, le dijo: Señor, pero si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Él, a pesar de las grandes olas que se levantaran, no tuvo miedo. Y nosotros tampoco estamos exentos de tener miedo. No solamente miedo, hermanos, lo dijo doña Marta ahora y lo dijeron acá. El miedo se manifiesta como angustia, como temor, como ansiedad, como terror. El miedo genera un sentimiento de depresión en muchas personas, de inseguridad. Sin embargo, creemos que Él está con nosotros y podemos caminar sobre las aguas, como hizo Pedro. Pedro tenía miedo y caminó sobre las aguas, y nosotros muchas veces estamos caminando sobre las aguas y nos sentimos victoriosos porque caminamos sobre la circunstancia, porque tuvimos un problema y lo vencimos, porque el Señor estaba con nosotros. Pero nos agarramos fuertemente de su mano y le decimos al Señor: sálvame. Entonces, ¿por qué hay momentos en que nosotros pasamos circunstancias y temores y no podemos permanecer sobre las aguas? ¿Por qué? Fuimos victoriosos, pasaste una situación, pasaste una prueba, saliste adelante, pero vino otra prueba y las olas eran grandes
y el problema era más grande y tú fueras más pequeña y no tuviste esa visión en ese momento? Y tú me dices, ¿cuál visión? Pedro no la tuvo. ¿Cómo puede ser, hermanos, que conociendo a su maestro y a su Señor, durmiendo, viviendo todos los días con él, no pudieron reconocerlo?